Mi nombre es Rafael Domínguez, tengo 60 años y les voy a contar cómo mi esposa Renata Galván, después de 22 años de matrimonio, intentó echarme de mi propia casa junto con mi hijo Mauricio para quedarse con todo lo que construimos juntos. Lo que ella no sabía era que el destino me tenía preparada una sorpresa que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Me levanto a las 5 de la mañana como todos los días desde hace 22 años. La costumbre se vuelve naturaleza. Preparo el desayuno para Mauricio antes de que salga para la escuela. A sus 17 años ya es casi un hombre, pero sigo cuidándolo como cuando era niño. Es mi única alegría verdadera. Reviso mi teléfono mientras el café se prepara. Renata no llegó a dormir anoche, otra vez. Un mensaje. Reunión importante con inversionistas. Dormí en el hotel. Ya ni siquiera se molesta en inventar excusas elaboradas. Mauricio entra a la cocina con la mochila al hombro. Me pregunta por su madre. Le digo que tenía trabajo, lo de siempre. No quiero preocuparlo con mis sospechas. Sus exámenes finales están cerca y necesita concentrarse. Terminamos de desayunar en silencio. Cuando Mauricio se va, me quedo solo en esta casa demasiado grande para un hombre que se siente cada día más pequeño. La puerta principal se abre. Renata entra con su traje sastre impecable y su maletín de piel italiana. 62,000 pesos. Recuerdo el precio porque yo mismo lo pagué con mi tarjeta. Una inversión en imagen, dijo ella. Yo asentí como siempre lo hago. Rafael, necesitamos hablar, dice mientras deja el maletín sobre la mesa del comedor. Su tono me hiela la sangre. Lo conozco bien. Es el mismo que usa cuando despide a alguien en la constructora. ¿Café? Ofrezco por inercia. No. Siéntate. Me siento frente a ella. Sus ojos no me miran directamente. Mal presagio. He estado pensando mucho en nosotros, Rafael. En nuestra relación. Silencio. Espero. Creo que hemos llegado al final del camino. Continúa con la frialdad de quien lee un informe financiero. Ya no funciona. No soy feliz. Las palabras caen como piedras en un estanque quieto. No me sorprenden tanto como deberían. Quizá porque en el fondo ya lo sabía. ¿Hay alguien más? Pregunto, aunque conozco la respuesta. Duda un segundo. Sí, se llama Leonardo. Es el nuevo asesor de marketing de la empresa. Leonardo, el chico de 30 años que contrató hace 6 meses. El que la miraba en la cena de Navidad con la empresa como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Yo estaba allí, sirviendo ponche a los empleados mientras ella reía con él en una esquina. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 3 meses, responde, y al menos tiene la decencia de bajar la mirada. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es cómo vamos a manejar esto. ¿Cómo vamos a manejar qué exactamente? Le pregunto mientras siento que el piso bajo mis pies comienza a desmoronarse. El divorcio, Rafael, dice como quien menciona que hay que sacar la basura. Ya hablé con mi abogado. Tengo una propuesta. Abre su maletín y saca una carpeta. La coloca sobre la mesa y la empuja hacia mí. Es un acuerdo justo. Te quedas con el departamento pequeño de la normal, un auto y una pensión mensual para tus gastos básicos. Abro la carpeta. Números, porcentajes, términos legales, todo reducido a cifras frías. 22 años de matrimonio convertidos en una miseria. La constructora es mía, Rafael. Siempre lo ha sido. Tú nunca trabajaste ahí oficialmente. Nunca trabajé. Las palabras me golpean como un puño en el estómago. Recuerdo las noches sin dormir llevando la contabilidad cuando empezamos. Los clientes que yo mismo atendía. El carro de mi padre que vendí para pagar el primer terreno. Las joyas de mi madre que empeñé para cubrir el primer préstamo que no salía. Todo mientras cuidaba a Mauricio, porque ella necesitaba concentrarse en hacer crecer el negocio. Renata, construimos esa empresa juntos. Yo llevé la contabilidad los primeros 3 años. Atendí clientes. Vendí mi carro, mis cosas para financiar el arranque. Ella se ríe. Una risa corta, despectiva. Por favor, Rafael, tú eras el amo de casa mientras yo construía un imperio. No exageres tu participación. ¿Y Mauricio? Pregunto tratando de mantener la calma. ¿Qué pasará con él? Tiene 17. Puede decidir. Pero obviamente estará mejor conmigo. Puedo darle más oportunidades, mejores escuelas, contactos para su futuro.
¿Le has preguntado qué quiere él? No seas infantil, Rafael. Es un adolescente. No sabe lo que quiere. Me levanto lentamente. Las piernas me tiemblan, pero no voy a derrumbarme frente a ella. No voy a firmar esto, digo, señalando los papeles. Tienes una semana para pensarlo. Después de eso, las condiciones podrían no ser tan generosas. Se levanta, toma su maletín y camina hacia la puerta. Se detiene y se gira. Por cierto, Leonardo se mudará aquí el mes que viene. Sería mejor que para entonces ya hayas encontrado dónde quedarte. Y se va, dejándome solo con una carpeta llena de papeles que pretenden borrar mi existencia de 2 décadas. Me siento de nuevo. Mis manos tiemblan al marcar el número de teléfono de Ulises Navarro, mi mejor amigo desde la universidad. Después de 3 tonos contesta. Rafael, compadre. ¿Qué pasa? Necesito verte. Es urgente. ¿Estás bien? Te escucho extraño. Renata quiere el divorcio. Me está dejando sin nada. Silencio al otro lado de la línea. Voy para allá. No hagas nada, no firmes nada. Cuelgo y miro los papeles sobre la mesa. Convenio de divorcio, dice el título. Debajo, una cantidad ridícula que pretende ser mi parte de 2 décadas de matrimonio. Como si fuera un empleado al que se despide con una indemnización mínima. Tomo mi celular y busco las fotos antiguas. Ahí estamos Renata y yo inaugurando la primera oficina de constructora Galván. Yo sosteniendo el listón mientras ella lo corta con las tijeras. Otra foto. Yo en una reunión con proveedores, negociando precios para el primer proyecto grande. Una más. Entregando las llaves a los clientes del primer fraccionamiento. Junto a ella. Ambos sonriendo como si el mundo fuera nuestro. 22 años. Mi juventud entera. Mi trabajo, mi esfuerzo, mi apoyo incondicional para que ella pudiera crecer profesionalmente. Todo mientras criaba a nuestro hijo y mantenía un hogar funcionando. Y ahora soy el amo de casa, que nunca aportó nada. El timbre suena. Ulises ha llegado. Cuando abro la puerta, mi amigo me mira y sin decir palabra me abraza fuerte. Es entonces cuando las lágrimas que estuve conteniendo finalmente escapan. Tranquilo, compadre, dice palmeando mi espalda. Esto no se va a quedar así. Te lo prometo. Entramos y le muestro los documentos. Ulises es contador, como yo lo fui antes de dedicarme por completo a apoyar la carrera de Renata. Lee rápidamente, su ceño frunciéndose cada vez más. Esto es una burla, Rafael. No puedes aceptar estas condiciones. No sé qué hacer, Ulises. No tengo dinero para un abogado que pueda enfrentarse al de ella. Ulises deja los papeles y me mira fijamente. Conozco a alguien, Adriana Beltrán. Es la mejor abogada en casos de divorcio en Guadalajara. La llaman la defensora de causas imposibles. No puedo pagarla. Trabaja con un modelo de honorarios contingentes en casos como este. Solo cobra si gana, y su porcentaje sale de lo que recupera para ti. ¿Crees que acepte? Le debemos un favor. Mi esposa y yo la ayudamos con la contabilidad de su despacho cuando estaba empezando. Déjame llamarla. Mientras Ulises habla por teléfono, me pregunto cómo llegamos a esto. ¿En qué momento Renata dejó de verme como su compañero y comenzó a considerarme una carga prescindible? ¿En qué momento mis sacrificios se volvieron invisibles? Ulises termina la llamada y me mira con una sonrisa. Nos espera mañana a las 10. Dice que llevemos toda la documentación que tengamos sobre tu participación en la constructora. ¿Qué documentación? Todo está a nombre de Renata. Piensa, Rafael. Facturas, correos electrónicos, fotos en eventos de la empresa, testimonios de empleados antiguos que te recuerden trabajando ahí. Todo sirve. Pasamos las siguientes horas recopilando lo que podemos. Fotos donde aparezco en reuniones con clientes. Capturas de pantalla de correos antiguos donde Renata me pedía que atendiera asuntos de la constructora. Estados de cuenta donde se ven los depósitos que hice a su cuenta personal con dinero de la venta de mis propiedades. No es mucho, pero es un comienzo. A las 7 de la tarde llega Mauricio. Su rostro se ilumina al ver a Ulises, su padrino, pero inmediatamente nota que algo no está bien. ¿Qué pasa?, pregunta dejando su mochila en el suelo. Miro a Ulises, quien asiente levemente. Tu madre y yo vamos a separarnos, hijo. Su rostro pierde color. Se sienta lentamente. ¿Por qué? Ella encontró a alguien más. Mauricio aprieta los puños. El tipo de marketing, el que estaba en la cena de Navidad, me sorprende que lo haya notado. Asiento. Se llama Leonardo. Lo sabía, dice con amargura. La vi mirándolo toda la noche.
Y él no dejaba de presumir su auto nuevo y su viaje a Europa. Se hace un silencio incómodo. Finalmente, Mauricio habla. ¿Qué va a pasar conmigo? Tu madre dice que puedes elegir con quién quedarte. Me quedo contigo, dice sin dudar. Ni siquiera tengo que pensarlo. Sus palabras me reconfortan y me asustan a la vez. No tengo idea de cómo voy a mantenerlo si Renata se sale con la suya. Las cosas van a ser difíciles, hijo. No me importa. No voy a vivir con ella y ese tipo. Ulises interviene. Mañana vamos a ver a una abogada, Mauricio. La mejor de Guadalajara. No te preocupes. Tu papá no está solo en esto. Esa noche, mientras Mauricio duerme, me quedo revisando viejos álbumes de fotos y documentos. Encuentro la escritura de mi carro, que vendí para pagar el primer terreno de la constructora. Un recibo de la casa de empeño donde dejé las joyas de mi madre. Las primeras tarjetas de presentación de Constructora Galván, donde aparecía yo como director administrativo, antes de que Renata las cambiara. Pequeñas pruebas de una vida dedicada a construir algo que ahora me quieren arrebatar. A la mañana siguiente, Ulises pasa por nosotros. Mauricio insiste en acompañarnos. Es mi futuro también, dice, y no puedo negarme. El despacho de Adriana Beltrán está en una antigua casona restaurada en el centro de Guadalajara. El lugar respira elegancia y profesionalismo. Cuando entramos, la secretaria nos anuncia y nos hace pasar inmediatamente. Adriana se levanta para recibirnos. Es una mujer de unos 50 años, cabello negro perfectamente peinado, traje sastre impecable y una expresión que transmite confianza. Nos da la mano firmemente. Señor Domínguez, Ulises me ha puesto al tanto de su situación. Lamento lo que está pasando. Gracias por recibirnos, licenciada. Nos sentamos. Adriana mira a Mauricio con curiosidad. Y este joven es mi hijo, Mauricio. Quiso venir. Después de todo, esto le afecta directamente. Adriana sonríe. Me parece bien. Muestra carácter. Se acomoda en su silla y me mira directamente. Ahora, señor Domínguez, cuénteme su historia. Y no omita ningún detalle. Comienzo a hablar. Le cuento sobre los 22 años de matrimonio, sobre cómo dejé mi carrera como contador para apoyar a Renata y criar a Mauricio. Sobre cómo invertí mis ahorros y vendí mis bienes para que la constructora pudiera despegar. Sobre las noches trabajando en la contabilidad, las reuniones con clientes, los sacrificios. Mientras hablo, Adriana toma notas. No interrumpe, solo escucha atentamente. Cuando termino, repasa sus notas y luego me mira. Señor Domínguez, no voy a mentirle. No será fácil. Su esposa tiene todo a su nombre y ha contratado a uno de los abogados más agresivos de la ciudad. Pero sonríe levemente. Tengo algo que ellos no tienen. ¿Qué cosa?, pregunto intrigado. La verdad, y testigos dispuestos a contarla. Además, añade mirando a Mauricio, tenemos a un menor que claramente prefiere estar con usted. Eso pesa mucho en los juzgados. Abre una carpeta y comienza a explicarnos la estrategia. Recopilar testimonios de exempleados que me vieron trabajar en la constructora. Rastrear las transferencias bancarias que demuestren mis aportes económicos. Presentar fotografías y documentos que evidencien mi participación activa en el negocio. No se preocupe por mis honorarios ahora, dice al notar mi expresión preocupada. Como le explicó Ulises, cobraré un porcentaje de lo que logremos recuperar. Si no ganamos, no me debe nada. Salimos del despacho con una sensación que no había tenido en días: esperanza. ¿Qué te pareció?, le pregunto a Mauricio mientras caminamos hacia el auto de Ulises. Me gustó. Parece que sabe lo que hace, responde. Además, puso en su lugar a mamá cuando la llamó para notificarle que nos representará. Nunca había escuchado a mamá quedarse sin palabras. No me había dado cuenta de que Adriana había llamado a Renata durante nuestra reunión. La imagen de Renata perdiendo su habitual compostura me produce una pequeña satisfacción. Esto va a ser una guerra, advierte Ulises mientras conduce de regreso a casa. Renata no se rendirá fácilmente. Lo sé, respondo. Pero por primera vez en mucho tiempo, creo que tengo una oportunidad de luchar. Lo que no sabía entonces era que el destino estaba a punto de darme un giro inesperado. Uno que cambiaría completamente las reglas del juego. Las semanas siguientes se convirtieron en una guerra silenciosa. Cada movimiento cuidadosamente calculado, cada palabra medida. Renata regresaba a casa tarde. A veces no llegaba a dormir.
Mauricio y yo nos habíamos convertido en extraños en nuestra propia casa, moviéndonos como sombras para evitar confrontaciones. La licenciada Adriana trabajaba incansablemente. Había localizado a 5 exempleados dispuestos a testificar sobre mi trabajo en la constructora durante los primeros años. También encontró registros bancarios que mostraban las transferencias que realicé a la cuenta personal de Renata cuando vendí el carro de mi padre y las joyas de mi madre. «Estamos construyendo un caso sólido», me dijo Adriana durante nuestra tercera reunión. «Pero necesitamos algo más contundente. Algo que demuestre sin lugar a dudas tu participación como socio, no solo como esposo colaborador». Ese mismo día, al regresar a casa, encontré a Renata esperándome en la sala con una carpeta nueva. El abogado revisó el acuerdo y sugirió algunos cambios. Dijo sin siquiera saludar. Abrí la carpeta. Las nuevas condiciones eran aún peores. Ya no tendría derecho al departamento en la normal, sino a un cuarto de servicio en un edificio viejo. La pensión mensual se reducía a la mitad. Y se añadía una cláusula. Debía renunciar a cualquier reclamación sobre la constructora o cualquier otro bien a nombre de ella. ¿Es una broma?, pregunté cerrando la carpeta. Es realista, Rafael. Mi abogado me explicó que estás intentando quedarte con lo que nunca fue tuyo. Me advirtió sobre tu nueva abogada. Adriana Beltrán tiene fama de manipular evidencias y testigos. ¿Manipular? Lo único que estamos haciendo es mostrar la verdad. Renata se levantó y me miró con desprecio. ¿La verdad? La verdad es que mientras yo trabajaba 15 horas diarias, tú estabas aquí, cómodo, jugando a ser ama de casa. Cada palabra era una puñalada. 22 años reducidos a jugar a ser ama de casa. Crié a nuestro hijo, dije con voz temblorosa. Me encargué de todo en casa para que tú pudieras concentrarte en tu carrera. Cuando no tenías dinero para la constructora vendí mi carro, las joyas de mi madre. Oh, por favor, fueron préstamos que te devolví con creces. Nunca me devolviste nada, Renata. Te mantuve durante 22 años. ¿Eso no es devolución suficiente? En ese momento, Mauricio entró a la casa. Se detuvo al vernos discutir, su rostro tenso. ¿Todo bien?, preguntó mirándome primero a mí, luego a su madre. «Todo está perfectamente», respondió Renata con una sonrisa forzada. «Solo hablábamos de los términos del divorcio. ¿Los términos en que quieres dejar a papá sin nada después de todo lo que hizo por ti?», preguntó Mauricio con una frialdad que nunca le había escuchado. «Mauricio, esto es entre tu padre y yo. No te metas. Me meto porque es mi familia, porque he visto a papá trabajar para ti durante años. Lo he visto despertar a las 5 de la mañana para prepararte el desayuno antes de que salgas. Lo he visto atender llamadas de la constructora en la noche. Lo he visto revisar contratos y facturas los fines de semana». Renata palideció ligeramente. «Eras un niño. No entendías lo que veías. Entendía perfectamente. Y entiendo ahora. Quieres quedarte con todo y dejar a papá en la calle. Eso no es... ¿Sabes qué?», la interrumpió Mauricio. «Ya tomé mi decisión. Me voy con papá, donde sea que él vaya. No me importa si es a un departamento pequeño o a un cuarto de servicio. Prefiero eso a quedarme en esta casa contigo y... ese tipo». Renata se quedó sin palabras. Nunca había visto a Mauricio enfrentarla así. Siempre había sido un chico respetuoso, quizá demasiado callado. «Mauricio, estás confundido», dijo finalmente Renata. «Leonardo es un buen hombre. Te caerá bien cuando lo conozcas mejor. Además, puede ayudarte con contactos para la universidad». Mauricio sonrió con tristeza. «¿Crees que quiero la ayuda del hombre que destruyó nuestra familia?» «Yo no destruí nada», dijo Renata elevando la voz. «Tu padre y yo ya teníamos problemas desde hace tiempo». «No es cierto», respondió Mauricio. «Ustedes estaban bien hasta que ese tipo apareció. No hables de lo que no entiendes», dijo Renata, su compostura desmoronándose. «Las cosas son más complicadas». «Son bastante simples en realidad», respondió Mauricio. «Conociste a alguien más joven y decidiste que papá ya no te servía. Es la historia más vieja del mundo». Renata se acercó y le dio una bofetada. El sonido resonó en toda la sala. Mauricio se quedó inmóvil, la marca roja apareciendo en su mejilla. «Renata, basta», grité interponiéndome entre ellos. «Nunca le habías levantado la mano». Ella retrocedió, horrorizada por su propio impulso. «Mauricio, yo... lo siento». Pero Mauricio ya subía las escaleras a su habitación. Escuchamos el portazo.
Renata se dejó caer en el sofá, pálida. «Esto es culpa tuya», murmuró. «Lo estás poniendo en mi contra. Yo no he hecho nada. Son tus acciones las que hablan por sí solas». Me dirigí a la habitación de Mauricio. Toqué suavemente. «¿Puedo pasar?» «Está abierto», respondió con voz ahogada. Entré y lo encontré sentado en la cama, mirando una vieja foto familiar. Los tres en la playa, sonriendo, cuando Mauricio tenía 10 años. «Nunca pensé que mamá fuera capaz de algo así», dijo sin mirarme. «De reemplazarte, de golpearme». Me senté junto a él. «Las personas cambian, hijo. A veces ni ellas mismas entienden por qué. No quiero quedarme aquí, papá. No con ella y ese tipo. No tendrás que hacerlo, te lo prometo». Esa noche, mientras Renata dormía en la habitación de huéspedes, llamé a Adriana para contarle lo sucedido. «La agresión contra Mauricio puede jugar a nuestro favor», dijo con voz serena. «Un juez no verá con buenos ojos que haya golpeado a su hijo. No quiero usar eso, Adriana. No quiero exponer a Mauricio más de lo necesario. Entiendo, pero tenlo en cuenta si las cosas se ponen difíciles». Al día siguiente, Adriana me pidió que la acompañara a visitar a Carmen Solís, la primera secretaria de Renata en la constructora. Carmen vivía en una pequeña casa en las afueras de Guadalajara. Nos recibió con café y pan dulce. «Señor Domínguez, ¿cuánto tiempo sin verlo?», dijo mientras nos sentábamos en su sala modesta pero impecable. La licenciada Beltrán me explicó su situación. «Lo siento mucho». «Gracias, Carmen. Agradezco que hayas aceptado hablar con nosotros». Carmen asintió. «Siempre supe que la señora Renata era ambiciosa, pero nunca pensé que haría algo así. Después de todo lo que usted hizo por ella y por la empresa, ¿podría detallarnos qué hacía exactamente el señor Domínguez en la constructora?», preguntó Adriana sacando una grabadora. Carmen nos miró pidiendo permiso para la grabación. Asentí. El señor Rafael era quien llevaba la contabilidad los primeros 3 años. La señora Renata no sabía nada de números. Él hacía las facturas, los pagos, las declaraciones de impuestos. También atendía clientes cuando ella no estaba. Recuerdo que muchos preferían hablar con él porque explicaba todo con más paciencia. «¿Había algún documento que lo reconociera como socio o parte de la empresa?», preguntó Adriana. «Las primeras tarjetas de presentación lo mencionaban como director administrativo. También había un organigrama en la primera oficina donde aparecía su nombre. Pero cuando la empresa empezó a crecer, la señora Renata cambió todo eso». «¿Recuerda algún evento específico donde se evidenciara la participación del señor Domínguez como socio, no solo como esposo?». Carmen pensó un momento. «La fiesta del primer aniversario de la constructora. La señora Renata dio un discurso agradeciendo a su socio y esposo por hacer posible el sueño. Incluso le dio un reconocimiento. Hay fotos de ese día». Adriana me miró con una sonrisa. «¿Tiene usted esas fotos, señor Domínguez? Quizás en algún álbum viejo. Tendría que buscarlas». «Hágalo», dijo Adriana. «Un reconocimiento público como socio podría ser crucial». Después de la reunión con Carmen, visitamos a otros ex empleados. Todos contaban historias similares. Me recordaban trabajando en la oficina, atendiendo clientes, revisando documentos. Uno incluso mencionó haberme visto firmando contratos cuando Renata estaba fuera de la ciudad. Para cuando regresé a casa esa tarde, me sentía más optimista. Teníamos testimonios sólidos. Si encontrábamos las fotos del reconocimiento, tendríamos una prueba difícil de refutar. Pero al llegar, encontré la casa en caos. Renata estaba gritándole a Mauricio en la cocina. «¿Revisaste mi oficina? ¿Qué demonios estabas buscando?». «Pruebas de que papá trabajó contigo», respondió Mauricio sin intimidarse. «Y las encontré». Mauricio sostenía una carpeta. Renata intentaba quitársela, pero él la mantenía fuera de su alcance. «¿Qué sucede aquí?», pregunté entrando a la cocina. «Tu hijo ha estado husmeando entre mis cosas privadas», espetó Renata. «Encontré esto en su caja fuerte», dijo Mauricio extendiéndome la carpeta. Estaba detrás del cuadro en su oficina. La combinación era mi fecha de nacimiento. Abrí la carpeta y mi corazón dio un vuelco. Era el acta constitutiva original de Constructora Galván. Y ahí estaba, mi nombre como socio fundador con el 40% de las acciones. «Renata», murmuré mirándola. Su rostro era una mezcla de rabia y vergüenza. «Eso fue al principio. Luego reorganizamos la empresa. Firmaste la cesión de tus acciones». «Nunca firmé tal cosa». «Por supuesto que sí. Hace 15 años, cuando refinanciamos.
Intenté hacer memoria. Había firmado muchos documentos cuando la constructora consiguió su primer gran préstamo. Renata me los había presentado como trámites para el banco. ¿Habría incluido una sesión de acciones sin explicármelo? Necesitaré copia de ese documento, dije finalmente. Mi abogado lo tiene. Él te lo mostrará en el juzgado. Esa noche, mientras cenaba con Mauricio, Renata había salido, presumiblemente a ver a Leonardo. Mi celular sonó. Número desconocido. ¿Diga? ¿Hablo con Rafael Domínguez?, preguntó una voz masculina con acento extraño. Sí, soy yo. Mi nombre es Rodrigo Mesa. Soy albacea del testamento de su tío abuelo, Lorenzo Villaseñor. Me quedé en silencio. El tío Lorenzo. Apenas lo recordaba. Hermano de mi abuela paterna. Se había mudado a Portugal cuando yo era niño. Lo vi una sola vez, cuando regresó de visita por una semana. Recuerdo que era un hombre callado pero amable. Me regaló un libro sobre barcos que aún conservo en alguna parte. ¿Señor Domínguez? ¿Sigue ahí? Sí, disculpe. Es que hace muchos años que no sabía de mi tío Lorenzo. Lamento informarle que su tío falleció hace 2 semanas. En su testamento lo nombró a usted como su único heredero. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿A mí? Pero apenas lo conocí. Una semana cuando yo tenía 10 años. El señor Villaseñor lo mencionó. Dijo que durante esa semana, usted fue el único de la familia que mostró un interés genuino en él, que le preguntaba sobre Portugal, sobre sus viajes, que lo escuchaba con verdadera atención. Recordé aquella semana. El tío Lorenzo contaba historias fascinantes sobre sus viajes. Yo lo seguía por todas partes, absorbiendo cada palabra, mientras el resto de la familia apenas le prestaba atención, considerándolo el pariente extraño que se había ido a Europa. ¿Qué dejó exactamente? Propiedades en Lisboa y en el Algarve, participación en una vinícola en el Douro, inversiones diversas. El patrimonio total está valorado aproximadamente en 4 millones de euros. Casi dejé caer el teléfono. 4 millones de euros. Era una fortuna. Necesitará venir a Portugal para firmar algunos documentos, continuó Rodrigo. Pero antes, puedo enviarle copias del testamento y un inventario de los bienes por correo electrónico. Le di mi dirección de correo, aún aturdido. Cuando colgué, Mauricio me miraba preocupado. ¿Papá? ¿Pasó algo malo? No, hijo. Todo lo contrario, respondí con voz temblorosa. Parece que el tío abuelo Lorenzo me dejó una herencia considerable. ¿Qué tan considerable? 4 millones de euros. Los ojos de Mauricio se abrieron como platos. ¿Es en serio? ¿4 millones de euros? Asentí, aún sin poder creerlo yo mismo. El destino tiene un sentido del humor muy particular, dije finalmente. Después de que tu madre me acusara de no aportar nada, de ser una carga económica... Esto, Mauricio sonrió. Es karma, papá. El universo haciendo justicia. Me levanté y busqué una botella de mezcal que guardaba para ocasiones especiales. Serví 2 pequeños vasos. ¿Puedo?, preguntó Mauricio señalando uno de los vasos. Técnicamente aún no tengo 18, pero esta es una ocasión especial, dije empujando uno de los vasos hacia él. Solo un sorbo. Levantamos los vasos. Por el tío Lorenzo, dije, que nunca imaginó cómo su generosidad cambiaría nuestras vidas justo cuando más lo necesitábamos. Bebimos. Mauricio hizo una mueca al sentir el ardor del mezcal. ¿Qué vas a hacer ahora, papá? Con este dinero, podrías comprar tu propia constructora. Primero, no voy a decir nada sobre esto a tu madre o a su abogado, no hasta que sea el momento adecuado. ¿Y cuándo será eso? Cuando intenten humillarme en el juzgado, presentándome como un mantenido que nunca aportó nada. Esa noche, llamé a Adriana y le conté sobre el acta constitutiva que Mauricio había encontrado y sobre la herencia del tío Lorenzo. «Esto cambia todo», dijo Adriana con entusiasmo. El acta constitutiva es una prueba irrefutable de su participación como socio. Y la herencia, eso nos da un as bajo la manga. ¿Cómo así? La herencia no es parte de los bienes matrimoniales, porque la recibirá después de iniciado el proceso de divorcio. Es suya exclusivamente. Renata no puede tocarla. Pero saber que usted está a punto de recibir esa cantidad podría hacer que ella reconsidere su postura. No quiero usar el dinero como arma. No se trata de eso, señor Domínguez.
Se trata de igualar el terreno de juego. Hasta ahora, ella tenía todo el poder económico. Ahora ustedes están en igualdad de condiciones. Eso cambia la dinámica de la negociación. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana. Las luces de Guadalajara brillaban a lo lejos. Mi vida había dado un giro completo en cuestión de semanas. Primero la traición de Renata, luego la herencia inesperada. El destino tiene formas extrañas de equilibrar la balanza. Y yo, que siempre fui un hombre de números, de balance, de cuentas claras, estaba a punto de presenciar el ajuste de cuentas más inesperado de mi vida. A la mañana siguiente, recibí el correo de Rodrigo Mesa con los documentos del testamento y el inventario de bienes. La magnitud de la herencia era aún más impresionante de lo que había imaginado. Además de los inmuebles y la participación en la vinícola, había cuentas en varios bancos europeos con cantidades sustanciales. El testamento era claro. Lego todos mis bienes a mi sobrino nieto Rafael Domínguez, el único miembro de la familia que mostró un interés genuino en mí y me trató con verdadero afecto durante mi visita a México en 1973. Una semana. Una simple semana de amabilidad infantil había resultado, 50 años después, en un cambio completo de mi situación. Imprimí los documentos y los llevé al despacho de Adriana. Después de revisarlos, sonrió. Esto es perfectamente legal. La herencia es exclusivamente suya, y al ser posterior al inicio del proceso de divorcio, no forma parte de los bienes matrimoniales. Renata no puede reclamar ni un centavo. ¿Cuándo cree que debería viajar a Portugal? Lo antes posible. Idealmente antes de la audiencia con la jueza. ¿Tiene pasaporte vigente? Sí. Lo renovamos hace 2 años para un viaje a Cancún que nunca hicimos porque Renata tuvo un proyecto urgente. Perfecto. Y Mauricio también debería tener su pasaporte en regla. ¿Mauricio? ¿Quiere que él también viaje? Sería recomendable. Mantenerlo alejado de Renata durante este periodo podría ser beneficioso para su bienestar emocional. Al salir del despacho, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Señor Domínguez? Habla Leonardo Vega, el amigo de su esposa. ¿Qué quiere? Pregunté secamente. Me gustaría que nos reuniéramos. Hay una propuesta que podría interesarle. No tengo nada que hablar con usted. Créame, le conviene escucharme. ¿Le parece mañana a las 4 en el Café Madero? Estuve a punto de colgar, pero la curiosidad pudo más. Estaré ahí, pero será una conversación corta. Al día siguiente, llegué al café 10 minutos antes. Leonardo llegó puntual. Se acercó con una sonrisa ensayada y me extendió la mano. No se la estreché. Gracias por venir, dijo sentándose frente a mí. ¿Puedo invitarle algo? Ya pedí. Vaya al grano. Leonardo sacó un sobre de su maletín. Una propuesta mejorada. El departamento de la Normal, completamente amueblado. Un auto nuevo. Y una pensión mensual que duplica la oferta anterior. Además, cubriríamos los gastos universitarios de Mauricio. Abrí el sobre. Los números habían mejorado, pero seguían siendo una miseria comparados con lo que me correspondía. ¿Por qué el repentino interés en ser civilizados? Pregunté. Leonardo se inclinó hacia adelante. Entre nosotros, Renata está preocupada por lo que pueda salir a la luz durante el juicio. Los testimonios que están recopilando, las fotos, el acta constitutiva que Mauricio encontró. Así que sabían sobre el acta. Mauricio tenía razón. Renata había revisado su habitación. ¿Y qué le preocupa exactamente? ¿Que se sepa la verdad? Los negocios son frágiles, señor Domínguez. La reputación lo es todo. Si sus clientes e inversionistas se enteran de que Renata ha estado modificando la realidad sobre los orígenes de la constructora, podría afectar la empresa. La empresa que construimos juntos, puntualicé. Eso es discutible, pero por eso estamos aquí, para evitar un escándalo público. Guardé los documentos en el sobre y se lo devolví. Dígale a Renata que la veré en el juzgado. Al llegar a casa, encontré a Mauricio empacando su ropa en una maleta grande. ¿Qué haces?, pregunté sorprendido. Mamá trajo a Leonardo a cenar. Dijo que empezaría a quedarse aquí. No pienso dormir bajo el mismo techo que ese tipo. Sentí que la rabia me invadía. Bajé las escaleras y los encontré cenando como si nada, riendo y compartiendo una botella de vino tinto. Uno de mis vinos,
Ironías de la vida. ¿Qué significa esto, Renata? Leonardo se quedará aquí algunos días por semana. Ya es hora de que Mauricio lo conozca mejor. ¿Y no pensaste en consultar esto conmigo o con tu hijo? Es mi casa también. Es la casa familiar. Y hasta que un juez determine lo contrario, sigue siendo el hogar de Mauricio y mío. No puedes meter a tu amante así. Leonardo se levantó. Quizás debería irme por hoy. Claramente este no es un buen momento. Es un excelente momento, dijo Renata, tomándolo del brazo. Rafael tiene que entender que las cosas han cambiado. Respiré profundo, conteniendo la ira. Las cosas ciertamente han cambiado. Mauricio está haciendo su maleta porque no quiere quedarse aquí con ustedes. Y yo tampoco. No puedes llevarte a Mauricio, dijo Renata, alarmada. Tiene 17 años y ha expresado claramente con quién quiere estar. Si intentas impedirlo, iremos directamente con la jueza para solicitar una custodia temporal de emergencia. Renata palideció. Sabía que tenía razón. Media hora después, Mauricio y yo salíamos de la casa con nuestras maletas. Ulises ya nos esperaba en su auto. «Puedes quedarte en mi departamento el tiempo que necesites», ofreció. «Gracias, compadre, pero tengo otra idea. Creo que lo mejor es adelantar el viaje a Portugal». Esa noche compré los boletos. Volaríamos a Lisboa en 3 días. Rodrigo Meza nos recibió en el aeropuerto. Era un hombre de unos 50 años, formal, pero con una sonrisa amable. Su tío Lorenzo era un hombre extraordinario, nos contó mientras nos llevaba hacia nuestro apartamento. Vivió una vida plena, viajando, aprendiendo, construyendo un patrimonio sólido pero discreto. Apenas lo recuerdo, confesé. Tenía 10 años cuando lo vi. Él lo recordaba perfectamente a usted. Mencionaba a menudo al pequeño Rafael que hacía preguntas interesantes. Creo que valoraba que usted lo escuchara cuando hablaba de sus viajes. El resto de su familia solo le preguntaba por su dinero o propiedades. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Visitas a notarías, bancos, registros de propiedad. Rodrigo resultó ser no solo el albacea, sino un eficiente gestor que había preparado todo. El 5º día, visitamos la viña en el Valle del Douro. Era un lugar de ensueño. Colinas cubiertas de viñedos en terrazas que bajaban hasta el río. Una casa principal de piedra con más de 200 años y modernas instalaciones para la producción. Esta era su joya, explicó Rodrigo. Compró esta propiedad hace 30 años cuando estaba casi abandonada. Ahora produce algunos de los vinos más premiados de la región. Antonio Costa, el enólogo principal, nos dio un recorrido. Era un hombre de unos 60 años, de manos callosas y rostro curtido por el sol, pero con pasión intacta. El señor Lorenzo entendía el vino como pocos. Nos dijo mientras nos servía diferentes variedades. No se trataba de prestigio o precio, sino de respetar la tierra, las uvas, el proceso. Esa noche, cenamos en la casa principal. Brindamos con el vino más premiado de la viña, un tinto intenso que había sido la creación favorita del tío Lorenzo. «Por Lorenzo Villaseñor», dijo Rodrigo levantando su copa. «Un hombre que supo vivir a su manera y cuyo legado perdurará a través de ustedes». Después, mientras Mauricio dormía, me quedé en la terraza contemplando el valle. Pensé en cómo, en cuestión de semanas, mi vida había dado un giro completo. De ser un hombre al borde de perderlo todo, a convertirme en el dueño de un patrimonio que ni en mis sueños más ambiciosos hubiera imaginado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Adriana. «Necesito hablar con usted urgente. ¿Podemos hacer una videollamada mañana a primera hora?» A la mañana siguiente, me conecté con Adriana desde la terraza. El abogado de Renata se comunicó conmigo ayer. Quieren una reunión para negociar un acuerdo antes de la audiencia. Ya intentaron eso. Leonardo me buscó para ofrecerme un trato. Lo rechacé. Esta vez es diferente. Parece que están verdaderamente nerviosos. Han escuchado rumores sobre nuestra recopilación de pruebas. Y parece que uno de los ex empleados les mencionó algo sobre una gran sorpresa para el día de la audiencia. «La herencia», murmuré. «Exacto. No saben los detalles, pero sospechan que algo ha cambiado. Les he confirmado la reunión para pasado mañana. ¿Puede regresar? Reservaré los vuelos hoy mismo. La reunión se realizaría en un despacho neutral». Cuando llegamos, Renata ya estaba allí con su abogado, Javier Montero, un hombre de unos 50 años con expresión de superioridad. Nos saludamos fríamente.
Mauricio apenas miró a su madre, quien intentó acercarse a él, pero se detuvo al ver su expresión distante. «Gracias por venir», dijo Montero. «Creemos que podemos llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes». Adriana sonrió levemente. «Estamos abiertos a escuchar su propuesta. Mi clienta propone cederle el 15% de las acciones de la constructora, el departamento de la Normal, un vehículo y una pensión mensual de 35.000 pesos. Además, cubrirá los gastos universitarios de Mauricio». Adriana me miró. Negué con la cabeza. «Esa oferta sigue estando muy por debajo de lo que corresponde a mi cliente», dijo Adriana. «El señor Domínguez fue socio fundador con el 40% de las acciones, como lo demuestra el acta constitutiva original. Tenemos un documento firmado donde cede sus acciones», respondió Montero. «Firmado y notariado hace 15 años. Nunca firmé conscientemente una cesión», respondí. «Firmé documentos cuando refinanciamos la empresa, pero Renata me los presentó como trámites para el banco». «Eso no es cierto», intervino Renata. «Te expliqué claramente lo que estabas firmando». Adriana sacó su propia carpeta. «Mi cliente solicita el 35% de la constructora, la casa familiar, el 40% de las cuentas bancarias e inversiones conjuntas y la custodia compartida de Mauricio, con residencia principal con el padre. Eso es completamente inaceptable», espetó Montero. «Un momento», lo interrumpió Adriana. «Hay un factor adicional que deben considerar». Me miró, solicitando permiso. Asentí. «El señor Domínguez ha recibido recientemente una herencia sustancial de un familiar en Portugal. Aproximadamente 4 millones de euros en propiedades, participación en una vinícola y activos financieros». El silencio cayó sobre la sala. Renata palideció visiblemente. «Esta herencia no forma parte de los bienes matrimoniales, ya que se recibirá después de iniciado el proceso de divorcio. Es un patrimonio exclusivo del señor Domínguez». Renata miró a su abogado, igualmente sorprendido. «Eso cambiaría la situación económica del señor Domínguez significativamente», dijo Montero. «Efectivamente, mi cliente ya no necesita la generosidad de la señora Galván, solo lo que le corresponde por derecho tras 22 años de matrimonio y trabajo conjunto». Montero pidió un receso. Cuando regresaron, tanto Renata como su abogado parecían diferentes. La arrogancia había desaparecido. «Hemos reconsiderado nuestra posición», dijo Montero. «Estamos dispuestos a ofrecer el 25% de la constructora, la casa familiar y el 30% de las cuentas bancarias. 30% de la constructora, la casa familiar, 40% de las cuentas bancarias», respondió Adriana. «Y la custodia compartida con residencia principal con el padre». Montero miró a Renata, quien asintió. «Aceptamos, con una condición: que todo esto se maneje con discreción, sin escándalos públicos. Mi cliente no tiene interés en dañar la reputación de la empresa o de la señora Galván. Solo busca lo que le corresponde». Mientras se redactaba el acuerdo, Renata se acercó a mí. ¿4 millones de euros? ¿De dónde salió eso? «Del tío Lorenzo. ¿Lo recuerdas? El hermano de mi abuela que vivía en Portugal, el que visitó México cuando yo tenía 10 años. ¿El viejo excéntrico? ¿Por qué te dejó a ti todo eso?» «Porque fui amable con él durante una semana. A veces, los pequeños gestos tienen grandes consecuencias». Renata asintió lentamente. Por un momento creí ver arrepentimiento en sus ojos, pero desapareció rápidamente. «Siempre tuviste suerte», dijo finalmente. «No, Renata. Siempre valoré lo importante, la familia, la lealtad, el trabajo honesto. Tú lo olvidaste en algún punto del camino». Cuando salimos del despacho, con el acuerdo preliminar firmado, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. No era una victoria completa, pero era justa. Y lo más importante, Mauricio estaría conmigo. «¿Ahora qué, papá?», preguntó mientras caminábamos hacia el auto de Ulises. «Ahora, hijo, comenzamos de nuevo, con un pie aquí en Guadalajara y otro en Portugal. Una vida que nunca imaginamos, pero que de alguna manera parece exactamente lo que necesitamos». El acuerdo preliminar se formalizó una semana después ante la jueza Cecilia Robles. Cuando entramos a la sala, pude notar la sorpresa en su rostro. Probablemente esperaba un divorcio contencioso, no un acuerdo ya negociado. «Veo que han llegado a términos amistosos», dijo la jueza revisando los documentos.
Es refrescante cuando las partes priorizan la resolución pacífica, especialmente cuando hay hijos involucrados. Renata mantuvo la compostura durante toda la audiencia, pero noté cómo me miraba de reojo. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que no pude identificar. Remordimiento, curiosidad o simplemente cálculo, evaluando si podría haber conseguido un mejor acuerdo. Leonardo brillaba por su ausencia. Adriana me había explicado que su presencia podría influir negativamente en la percepción de la jueza. Renata lo había entendido. Al salir del juzgado, nos detuvimos en el pasillo. Mauricio se adelantó para llamar a Ulises, dejándonos a Renata y a mí solos por un momento. «Espero que estés satisfecho», dijo ella con un tono que intentaba ser casual pero revelaba tensión. «No se trata de satisfacción, Renata. Se trata de justicia. ¿Qué harás ahora? ¿Mudarte a Portugal? Por temporadas. Mauricio todavía necesita terminar la preparatoria aquí. Después, veremos». Renata asintió lentamente. «¿Y la constructora? ¿Piensas involucrarte en la dirección con tu 30%? No tengo intención de interferir con tu gestión, si es lo que te preocupa. Mientras la empresa crezca y genere dividendos, no tendremos problemas». Pareció aliviada. Por un momento, vi un destello de la Renata que había conocido, la mujer pragmática y centrada en los negocios. Pero esa mujer también me había traicionado. «Leonardo y yo», empezó a decir. «No me interesa, Renata. Lo que hagas con tu vida personal es asunto tuyo. Solo te pido que respetes a Mauricio». Ella bajó la mirada. «Es mi hijo también. Lo sé. Y cuando él esté listo para retomar la relación contigo, no me interpondré». Mauricio regresó, interrumpiendo nuestra conversación. Me miró, cuestionando con los ojos si todo estaba bien. Asentí levemente. «Ulises nos espera afuera», dijo. «Dice que nos invita a comer para celebrar». Renata intentó sonreír a su hijo, pero él mantuvo la distancia. «Nos vemos el viernes para firmar los papeles de la constructora», dije a Renata. «Ahí estaré». Mientras caminábamos hacia la salida, Mauricio me preguntó, «¿Crees que mamá cambiará algún día? Las personas pueden cambiar, hijo, pero necesitan querer hacerlo. No creo que ella quiera. Dale tiempo. A veces necesitamos tocar fondo para reconocer nuestros errores». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Compramos una casa más pequeña pero acogedora en un fraccionamiento tranquilo. La amueblamos a nuestro gusto, creando un espacio que reflejaba nuestra nueva vida. Para Mauricio, diseñamos un estudio donde pudiera trabajar en sus maquetas y proyectos. Siempre había mostrado interés por la arquitectura. Ulises y su esposa nos visitaban con frecuencia, llenando la casa de risas y calor humano. Mi amigo no podía evitar bromear sobre mi inesperada fortuna. «De divorciado sin blanca a empresario internacional», decía riendo. «Solo a ti te pasan estas cosas, compadre». Yo también reía, pero en el fondo sabía que no era cuestión de suerte. El tío Lorenzo había visto algo en mí, incluso cuando era niño. Algo que Renata, después de 22 años, había olvidado ver. Un mes después de finalizado el divorcio, recibí una llamada inesperada de Carmen, la antigua secretaria de Renata. «Señor Domínguez, disculpe que lo moleste, pero pensé que debería saberlo. La constructora está en problemas». «¿Qué tipo de problemas?» «Económicos. El licenciado Leonardo convenció a la señora Renata de invertir en un desarrollo turístico en la costa. Algo no salió bien, y perdieron una cantidad importante. Ahora no pueden cumplir con los compromisos de otros proyectos». «¿Cómo sabes esto? Ya no trabajas ahí». «Mi sobrina es la nueva secretaria. Está preocupada porque hablan de recortes de personal». Agradecí la información y llamé inmediatamente a mi asesor financiero. Como accionista del 30%, tenía derecho a conocer la situación real de la empresa. Lo que descubrí me dejó helado. Leonardo había convencido a Renata de invertir casi el 40% del capital de la constructora en un proyecto de condominios de lujo en Puerto Vallarta. El problema era que el terreno tenía irregularidades legales que él no había notado durante la compra. Ahora el proyecto estaba paralizado y el dinero invertido prácticamente perdido. Concerté una reunión urgente con Renata. Cuando llegué a su oficina, me sorprendió su aspecto. Parecía haber envejecido años en solo unas semanas. Ojeras profundas, piel pálida, cabello descuidado. «¿Vienes a regodearte?», preguntó con amargura. «Vengo como socio, Renata. La constructora está en peligro.
No necesito que me lo recuerdes. ¿Dónde está Leonardo? ¿Por qué no está aquí ayudando a resolver el problema que creó? Su silencio fue respuesta suficiente. Se fue, dijo finalmente. Cuando las cosas se complicaron, desapareció. Dejó una nota diciendo que necesitaba espacio para pensar. No sentí satisfacción, solo tristeza. No por Renata, sino por lo predecible de la situación. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Intentar salvar lo que pueda, vender propiedades personales para inyectar capital, renegociar plazos con proveedores y clientes. No será suficiente. Lo sé. Me levanté y miré por la ventana. Desde allí se veía parte de la ciudad que habíamos ayudado a construir. Fraccionamientos, plazas comerciales, edificios de oficinas. El legado de 2 décadas de trabajo. Tengo una propuesta, dije finalmente. Puedo hacer una inyección de capital, suficiente para cubrir los compromisos inmediatos y mantener la empresa a flote. ¿A cambio de qué?, preguntó suspicaz. A cambio del 25% adicional de las acciones y el puesto de director financiero. ¿Quieres controlar la empresa? Quiero salvarla, Renata. Es tanto tu legado como el mío. No dejaré que se hunda por los errores de Leonardo. ¿Por qué harías esto? Después de todo lo que te hice, por Mauricio. Porque algún día podría querer trabajar aquí. Por los empleados que dependen de estos trabajos. Y porque, a pesar de todo, 22 años no se borran así como así. Renata me miró fijamente, como si me viera por primera vez en mucho tiempo. Siempre fuiste mejor persona que yo, dijo en voz baja. No se trata de ser mejor o peor, se trata de hacer lo correcto. Firmamos el acuerdo esa misma semana. Me convertí en el accionista mayoritario y director financiero de Constructora Galván. Lo primero que hice fue auditar completamente las finanzas y reestructurar la deuda. Fue un trabajo arduo, pero logré estabilizar la situación en cuestión de meses. Renata y yo establecimos una relación profesional cordial, pero distante. Ella seguía siendo presidenta, pero ahora todas las decisiones financieras pasaban por mí. Al principio fue difícil para ella adaptarse, pero pronto reconoció que mi experiencia como contador estaba salvando lo que quedaba de la empresa. Durante ese tiempo, Mauricio y yo viajamos varias veces a Portugal. Pasamos semanas en la viña, aprendiendo sobre enología y el negocio del vino. Antonio, el enólogo, se convirtió en un mentor para ambos. A Mauricio le fascinaba especialmente la arquitectura tradicional portuguesa y comenzó a hacer bocetos para posibles renovaciones y ampliaciones. En uno de esos viajes conocí a Elena Carrasco, una profesora universitaria de literatura que estaba pasando el verano en el pueblo cercano a la viña. Nos presentaron en una feria local de vinos, donde ella buscaba inspiración para una novela que estaba escribiendo ambientada en una región vinícola. Nuestro encuentro fue casual, pero la conexión fue inmediata. Inteligente, culta, de risa fácil y mirada profunda, Elena tenía esa capacidad de hacerte sentir como si fueras la única persona en la habitación cuando hablaba contigo. A sus 55 años, viuda desde hacía 5, había encontrado en la literatura una forma de procesar su pérdida y reinventarse. No fue un romance apresurado. Empezamos como amigos, compartiendo conversaciones sobre libros, vinos, viajes. Ella me contaba sobre sus clases y sus estudiantes. Yo le hablaba de los desafíos de gestionar negocios en 2 países. Mauricio la aprobó inmediatamente, lo cual era más importante para mí que cualquier otra consideración. 6 meses después de nuestro primer encuentro, durante una cena a la luz de las velas en la terraza de la casa principal de la viña, le pedí que fuera mi pareja formalmente. Su respuesta fue besarme bajo las estrellas, con el valle del Douro extendiéndose ante nosotros como testigo silencioso. La vida adquirió un ritmo tranquilo pero satisfactorio. 3 semanas en México, 3 en Portugal. Mauricio terminó la preparatoria con excelentes calificaciones y fue aceptado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Durante los veranos, hacía prácticas con un estudio de arquitectura en Lisboa. Poco a poco, la relación entre Mauricio y Renata comenzó a sanar. Al principio fueron encuentros breves y tensos, pero gradualmente evolucionaron a conversaciones reales. El punto de inflexión llegó cuando Renata, por sugerencia de su terapeuta, le pidió perdón formalmente, no solo por la bofetada, sino por haberlo puesto en medio de nuestros problemas. Un año después de mi divorcio,
recibí una invitación para tomar un café de parte de Renata. Nos encontramos en un lugar neutral, una cafetería en el centro donde solíamos ir cuando éramos jóvenes. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. «Y gracias por todo lo que has hecho por la constructora. Era lo correcto. Lo sé. Por eso quería verte, para agradecerte y para disculparme». La miré sorprendido. En 20 años de matrimonio, rara vez la había escuchado disculparse por algo. «He estado en terapia», continuó. «Mi terapeuta dice que necesito reconocer el daño que causé y pedir perdón para poder sanar. No busco tus disculpas, Renata. Lo sé, y eso lo hace más importante. Te traicioné, Rafael. No solo con Leonardo, sino durante años, minimizando tu contribución, tratándote como si fueras prescindible. Estaba tan obsesionada con el éxito, con la imagen, con ser la gran empresaria, que olvidé quién me ayudó a llegar ahí». Sus palabras eran sinceras. Podía verlo en sus ojos, siempre expresivos para quien supiera leerlos. «Te perdono, Renata», dije finalmente. «No por ti, sino por mí, para poder seguir adelante sin rencor». Asintió lentamente. «Me alegro de que hayas encontrado a alguien. Mauricio me habló de Elena. Dice que es maravillosa». «Lo es, y él la adora. Se nota en cómo habla de ella, casi como de una segunda madre». No detecté celos en su voz, solo aceptación. «¿Y tú?», pregunté por cortesía. «¿Estás viendo a alguien?». «No». Después de Leonardo, decidí tomarme un tiempo, enfocarme en mi recuperación, en reconstruir mi relación con Mauricio. Tal vez algún día, cuando esté lista. Nos despedimos con un abrazo breve pero genuino. No éramos amigos, probablemente nunca volveríamos a serlo, pero habíamos logrado algo importante: la paz. 2 años después de nuestro divorcio, Elena y yo nos casamos en una ceremonia íntima en la viña. Mauricio fue mi padrino. Renata asistió, discreta pero genuinamente feliz por mí. La vida había tomado rumbos que ninguno de nosotros habría imaginado, pero de alguna manera habíamos encontrado el equilibrio. Hoy, a mis 60 años, miro hacia atrás y veo que la verdadera herencia no fueron los 4 millones de euros del tío Lorenzo. La verdadera herencia fueron las lecciones aprendidas, que la dignidad no tiene precio, que los actos de bondad pueden regresar a ti décadas después, que perdonar te libera más a ti que a quien perdonas. Renata sigue dirigiendo la constructora, ahora completamente recuperada gracias a nuestra gestión conjunta. Mauricio está por graduarse como arquitecto y ha diseñado una ampliación innovadora para la viña que combina la tradición portuguesa con elementos contemporáneos. Elena y yo dividimos nuestro tiempo entre Guadalajara y el Douro, construyendo una vida que nunca imaginé posible después de lo que parecía el fin de mi mundo. ¿La moraleja de mi historia? Tal vez que la vida no termina con una traición, o con un divorcio, o con cualquier pérdida que parezca devastadora en el momento. La vida continúa, se transforma, nos sorprende, y a veces, lo que parece el fin de todo, resulta ser solo el comienzo de algo mejor. Como me dijo una vez mi padre, el verdadero triunfo no está en tener más que los demás, sino en no necesitar más de lo que tienes. En ese sentido, hoy me considero el hombre más triunfador del mundo.